El Centro de Formación Grupo 4 en Línea presenta. Hola, continuamos conversando sobre qué es la literatura femenina. Conversamos como en las videoclases anteriores, seguimos profundizando sobre esta temática. Como habíamos ya conversado en el video anterior, estamos haciendo una diferencia entre literatura femenina y masculina. Habíamos abordado que la diferencia entre ambos términos muchas veces no tiene que ver con que la obra sea escrita por un hombre o por una mujer, sino más bien con la temática que aborda esa obra. Si escribe una realidad de los hombres o de las mujeres, si escribe una realidad asociada a un género en especial. Y esto es lo que va a definir si es literatura femenina o masculina, más que el sexo del autor. Veníamos comentando también en los videos anteriores que la mujer durante siglos también ha sido escritora, también ha producido muchísimas obras en los diferentes géneros, poesía, narrativa, drama, ensayo. Sin embargo, no ha tenido la misma visibilidad que los hombres por una tradición religiosa, social, cultural. La mujer ha luchado en las últimas décadas, en el último siglo, en los últimos 100, 150 años, por también visibilizarse dentro de las artes, no solamente la literatura, que es la que estamos desarrollando. Por lo que debemos plantearnos cuántas autoras del siglo XIX, del siglo XVIII conocemos. Las autoras que estoy segura que vamos a tener en nuestra cabeza, que se nos van a pasar como un flash, es Jane Austen, las hermanas Bronte y seguramente Mary Shelley también, si les gusta la ciencia ficción. Estas autoras son, por autonomacia, las primeras que vienen a nuestra mente. Pero dejemos a un lado a Jane Austen, a las hermanas Bronte y a Mary Shelley. ¿Cuántas otras conocemos? En lo particular, así a simple vista, haciendo un repaso rápido en mi cabeza, en un principio a mí no se me ocurría ninguna otra. ¿Y a ustedes? ¿Qué otras autoras de 1900, 1800, incluso 1700 ustedes conocen? Y no es porque las mujeres de esas épocas no escribiesen, porque sí lo hacían, es lo que estamos mencionando, pero no tenían esa influencia dentro del mundo literario, dentro del mundo editorial. Fíjense que en el caso de Jane Austen se hizo famosa estando viva, pero ella no era quien se relacionaba con las editoriales. Eran sus hermanos quienes tenían relación con las editoriales y a través de ellos, que fueron los mediadores, ella publicaba sus obras. Fíjense, en el caso de las hermanas Bronte, ellas también tuvieron un estilo de vida muy diferente al establecido socialmente en ese momento, razón por la cual muchos críticos comentan que esa formación atípica, diferente, es lo que las formó como escritoras. Podemos ver que en el caso de Mary Shelley también ella tuvo una formación, una crianza diferente, estuvo rodeada por muchos escritores y eso le permitió a ella desarrollarse también como escritora. Sin embargo, además de estos tres ejemplos, es muy difícil que nosotros podamos hacer memoria y caer en cuenta que hay muy pocas escritoras famosas anteriores al siglo XX. Y eso nos permite confirmar que las escritoras hasta hace unos 100 años, unos 80 años, tenían un desarrollo literario muy pobre, porque no tenían un papel importante dentro del mundo literario, dentro del mundo editorial. Y la literatura que escribían, que producían, era más que todo con un propósito privado, personal, porque era escritos mediante diarios, cartas, eran cuentos, novelas para su uso personal, como un hobby. Muchas autoras que desconocemos, que quizás nunca llegaron a publicar sus obras, las escribieron con un propósito personal,
el simple hecho de realizarlas, de escribirlas, no para publicarlas y mucho menos para hacerse famosas. También podemos darnos cuenta de algo muy particular, y es cierto, mientras investigaba para tener algunas ideas sobre este curso de literatura femenina, caí en cuenta de un detalle muy particular, y quizás cuando les haga la pregunta ustedes también se den cuenta. Al hablar de escritoras dentro de la literatura, en los últimos siglos, cuando los críticos dentro de los libros de literatura se habla de autoras, inclusive en las universidades, cuando se habla de autoras y de sus obras, pareciera que no están como tal dentro de la historia de la literatura, sino que las colocan dentro de la literatura, pero no en el contexto sociohistórico. Pareciera que las descontextualizan y que estas autoras pareciera que son descritas como algo fuera de lo usual, como un caso excepcional. Por lo que las obras de escritoras no suelen incorporarse dentro de las corrientes o los movimientos literarios. Ejemplo, en el caso de las obras de Jane Austen, Sensatez y Sentimientos, Orgullo y Prejuicio, Emma, estas obras que son tan famosas, que han sido incluso llevadas al cine en diferentes oportunidades, busquen libros de literatura. ¿En qué libro ustedes han encontrado que Jane Austen es una de las representantes del siglo XVIII? ¿En qué movimiento literario, en qué corriente literaria Jane Austen ha sido catalogada? Si lo consiguen, por favor, escríbanlo en nuestras redes sociales para entonces comenzar una discusión, un diálogo al respecto. En el caso de las hermanas Bronte, ¿cuántos libros, cuántos artículos publicados ustedes han leído en los cuales se incluya alguna de las tres hermanas Bronte dentro de una corriente literaria, dentro de un movimiento literario? ¿Cuántas veces lo hemos leído? Igualmente, les hago un llamado. Si lo consiguen, por favor, coméntenlo en nuestras redes sociales para conversar al respecto. Fíjense en eso. Mary Shelley, por ejemplo. Algunos autores colocan a Mary Shelley como la creadora, la madre de la ciencia ficción. Pero si nos remitimos a los libros de crítica literaria, vamos a darnos cuenta que a quien se coloca como padre de la ciencia ficción es a Julio Verne. Y hay otros críticos que se debaten con H.G. Wells. Pero fíjense que se habla de Verne y de Wells. De Mary Shelley, no. Y Mary Shelley es anterior a estos dos autores. Podemos darnos cuenta cómo las escritoras han sido descontextualizadas, han sido sacadas de su momento histórico al hablar de historia de la literatura, y se habla de ellas como un caso excepcional, como un caso atípico, por lo que no se incluyen dentro de la corriente literaria del momento en que vivieron. No se incluyen dentro del movimiento literario que las representa, que las caracteriza, a pesar de tener los elementos, las características que definen a estas autoras como autoras del romanticismo, del realismo. Mary Shelley como la fundadora o una de las pioneras de la ciencia ficción. Por todos estos aspectos es tan importante este diplomado sobre literatura femenina, porque a través de él vamos a visibilizar diferentes escritoras desde el siglo XVIII hasta la actualidad, que son excelentes en su campo, son excelentes escritoras, pero que por el mismo contexto social, histórico y cultural no han tenido la misma visibilización, la misma promoción que un autor, que un hombre. Porque muchas veces la literatura masculina, la literatura escrita por hombres, por tradición ha sido más promocionada que la literatura producida por mujeres. Vamos a ver en los próximos videos más al respecto. Síganos.
Si deseas aprender más sobre este tema y otros, así como conocer las diferentes ofertas en nuestros cursos y diplomados, visita nuestras redes sociales o nuestra página web www.grupo4enlinea.com.